Mis amigos queridos, no se muevan. Les quiero contar una gran noticia. Sí, ya comienza un nuevo programa. Estoy felicísimo de arrancar este nuevo programa. Vamos a la introducción y ya vuelvo. 3, 2, 1. Nuestras vacas sagradas. Mamita querida. Bueno, en este programa que comienza hoy y va a continuar hasta Dios sabe cuándo, a veces voy a estar solo, a veces voy a tener algunos invitados, pero lo importante es que nos vamos a permitir tener un espacio, digo así, tener un espacio entre nosotros para charlar, dialogar de esas vacas sagradas. Sí, y puse en el título del programa Nuestras vacas sagradas porque son nuestras. Yo me considero parte de la iglesia, obviamente. No voy a hablar y nadie de los que estén aquí en el programa va a hablar desde afuera, criticando, juzgando, tirando piedras, porque sería muy fácil. Aparte, Dios no nos puso para eso. Vamos a hablar desde el corazón. Te cuento una intimidad. Mucho mal ya hice al cuerpo de Cristo, sabiéndolo e ignorándolo, y me he arrepentido. Y por la gracia de Jesús, Él me ha perdonado. Y no puedo, ni quiero dejar de hablar de las vacas sagradas que están dañando. Son pensamientos, son hasta doctrinas de hombres, obviamente, que se han introducido desde la época de los apóstoles hasta el día de hoy y han dañado, han lastimado mucho. Por eso no te muevas, porque este va a ser un tiempo, no sé cuánto va a durar el programa, puede ser media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé, no tengo la menor idea, pero sí vamos a tomarnos un tiempito, el necesario para dialogar, charlar. Bueno, hoy tengo un título que está Bastante picante. ¿Es la congregación el lugar más peligroso para los cristianos? No puse aquí es la iglesia porque creo que la iglesia de Cristo somos todos nosotros, es sagrada. Entonces, es la congregación, no vamos a generalizar. Hay congregaciones y congregaciones. ¿Es la congregación el lugar más peligroso para los cristianos? Decir esto es demasiado exagerado, descabezado, o puede llegar a ser una verdad, una realidad. Bueno, lo vamos a ir analizando. Tengo algunas notas, tengo mi corazón lleno de lo que Dios puso para transmitirte, así que te pido que me prestes mucha atención. Desde el tiempo ya de los apóstoles, podemos ver en las escrituras obviamente, que se han introducido algunas enseñanzas, pensamientos y hasta doctrinas de hombres, como decía hoy, que han dañado, han lastimado, han tergiversado el rumbo de la iglesia de Jesucristo. Esto es desde siempre moneda corriente, no es de extrañarnos que hasta el día de hoy siga ocurriendo lo mismo. Y en mi humilde opinión, creo que muchas congregaciones están viviendo una realidad similar, muy parecida a la que vivían en la época de Lutero, en la religión oficial. Se necesita una reforma, porque claro, en las congregaciones, y no todas, pero en muchas, hay tanta idolatría. Hay idolatría en la mente. Tenemos muchas cosas, tenemos muchas enseñanzas y valores tergiversados antes que Dios, su palabra, su espíritu, que tiene que morar dentro, que tiene que ser lo más sagrado, lo fundamental en nuestra vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba de su arduo trabajo en favor del cuerpo de Cristo, de los hermanos en la fe, para desposarlos con un solo esposo, Cristo. Y él se desvivía para que fueran fieles solamente a Jesucristo, que tuvieran una relación íntima, que tuvieran una relación personal con el Señor. Claro, porque entre otras cosas, cuando el cuerpo de Cristo no está conectado a la cabeza, bueno, cualquiera puede fingir ser la cabeza, cualquiera puede desviar el rumbo del cuerpo, ¿no? De la iglesia, la marcha de los hijos de Dios, y eso no será permitido por Dios. De hecho, que la falta de relación directa, espiritual, personal, privada, con Dios a través del Espíritu Santo, marca el crecimiento, determina la madurez de cada uno y el crecimiento de cada uno de los integrantes del cuerpo. A lo largo de los años ha sucedido justamente que por no haber una relación directa de cada integrante, de cada miembro del cuerpo con la cabeza, con Cristo, de manera espiritual, se han creado desviaciones, degeneraciones, actitudes y prácticas terribles, vergonzosas dentro de la iglesia. Muchos han sacado tajada, muchos han sacado provecho de esto. Me sobran los casos, no podría estar en el programa nombrándotelos porque se me va todo el tiempo solamente en eso. Pero por ejemplo, uno de los que más ruido me hace, un matrimonio de mi ciudad natal que 17 negocios
emprendimientos propios, tuvieron que cerrar porque desde el liderazgo no permitían que ellos se dedicaran a sus asuntos seculares porque tenían que servir. Claro, estaban muy arriba en la escala del liderazgo de la iglesia y eso demandaba todo el tiempo, demandaba el servicio de lunes a lunes, incondicional, sin horario, sin mirar absolutamente nada. Ahora, vos podés decir, bueno, está bien la obra del Señor, pero escuchá lo que te voy a decir. Este matrimonio, con 4 hijos, llegó al punto, al colmo de no tener que comer. Y vivían miseria. En una ocasión llegaron a su casa buscando abajo de los muebles para ver si encontraban tirado, no sé, un tomate, una papa, algo. Buscaban las monedas en la alacena a ver si había para poder comprar un poco de pan. Y así vivieron varios meses con hambre. Ahora vos me decís, pero servían tanto, hacían tanto y no tenían un progreso económico. Es que no se lo permitían. Los oprimían de tal manera, psicológicamente hablando, que no les dejaban emprender, no les dejaban trabajar. Les hicieron, te repito, cerrar 17 emprendimientos. Ellos nos contaban esto a mi señora y a mí con lágrimas en los ojos, llorando. Nosotros nos pusimos en el lugar de sus líderes, aunque no teníamos nada que ver con esa iglesia ni el liderazgo de esa iglesia, y lo único que nos salió en ese momento es pedirle perdón. Y vimos cómo Dios fue tratando en sus corazones. Bueno, sin hablar de las veces que fueron subyugados, amenazados, que les iba a ir mal, que si no hacían lo que les decían, o si se iban de la iglesia, o lo que fuere, iba a caer una maldición, iban a, no sé, enfermar, iban a ver a sus hijos perderse en el mundo, etcétera, etcétera. De tal manera que la mujer de mi amigo llegó un momento en que empezó a tener ataques de pánico, taquicardias, no podía dormir, desesperada, sin saber qué hacer. Era como un círculo del cual no podía salir. Yo lo resumo, pero así hay cientos de casos que confirman la hipótesis de la pregunta inicial del programa. ¿Será la congregación que te tocó o que en algún momento tuviste que estar el lugar más peligroso para los cristianos? Esto es triste, es tristísimo, porque tendría que ser cada congregación los lugares de paz, de sanidad divina, de restauración, hospitales, donde ahí están dispuestos a atender a los que lleguen con las necesidades tan urgentes. Bueno, justamente ese es uno de los motivos por los cuales estas pseudocongregaciones están sacando tajada y aprovechándose de la gente, porque la gente llega de verdad mal. ¿Quién llegó en algún momento a una iglesia, a una congregación, tirando cohete? No sé, saltando en una pata. La mayoría de nosotros llegamos por tocar fondo, por probar con la religión, por probar, no sé, con la psicología, por probar de diferentes maneras, y nuestras vidas caóticas no tenían un giro, no tenían un cambio. Entonces, al agotar todos los recursos, llegamos a Dios, llegamos al Señor. Y claro que nos recibieron, y ahí estábamos. Pero al llegar así vulnerables, ciertos líderes se aprovecharon de esa vulnerabilidad. Entiendo que hay muchísima gente que con esta pandemia, este encierro, se han liberado de esas cadenas y hoy están así, sin saber qué hacer, sin saber dónde ir, sin saber qué decisión tomar. Por eso puede ser tu caso. O puede ser que tu caso sea el de estar todavía subyugado, estar ahí dentro de un lugar donde no solo cometen errores, porque en todos los lugares se van a cometer errores siempre, sino horrores, horrores. Una cosa es fallar y otra es ser usado por el mismo Satanás. Son dos cosas diferentes, dos cosas opuestas, totalmente distintas. De esto podemos hablar, mirá, de acá hasta mañana. Dice la Biblia, acompáñame, en Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuchá, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, corta la bocha. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El evangelio que Pablo predicó y predicaba era el evangelio cristocéntrico. Y él, como te dije también hace un rato, trabajaba para que la gente se desposara, se aliara, se uniera, se hiciera uno en Cristo. Pero aquí, a los Gálatas los estaba exhortando. Claro, porque rápidamente ellos se dispusieron a oír un evangelio distinto, diferente, no tan cristocéntrico. Un evangelio diluido, un evangelio
tergiversado y estaban dispuestos a oír y a hacer lo que esos predicadores de ese evangelio les decían, y él estaba maravillado, él estaba sorprendido por esta razón. Bueno, lo mismo sigue ocurriendo hoy. No hay uno, hay muchos evangelios dando vueltas. Sí, aquí Pablo lo dice y lo aplico al día de hoy. No es que haya varios en verdad, sino hay uno solo, pero hay versiones. Y muchísimas personas van detrás de esos evangelios que no tienen nada que ver con el real, con el espiritual, con el cristocéntrico. Si esto que te estoy contando te suena todavía increíble, te quiero leer otro pasaje en Gálatas capítulo 2 verso 1 para que notes que a los mismos discípulos, apóstoles directos de Jesús, les pasó esto de tergiversar las cosas en algún momento. Escuchá, por favor. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé. Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara. Presta atención, a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes, para que corriera de generación en generación como debe ser, sin diluir, sin agregar, sin quitar. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. ¡Wow! Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban la tarea con los judíos. La única sugerencia que nos hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, aquí está la parte controversial, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles, que son cristianos, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, que es cristocéntrico, que no hay que agregarle ni circuncisión, ni lo que se te ocurra, cristocéntrico, ¿sí? Gracia divina, perdón inmerecido. Cuando vi que ellos no seguían ese mensaje, le dije a Pedro delante de los demás: si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? ¡Qué temita! ¿Por qué leo esto? ¿Para criticar a Pedro? Absolutamente no. Leo esto para que veamos que esto nos ocurrió a todos en algún momento. Rápidamente nos dejamos influenciar por la corriente, por lo que dicen los demás. Es que tenemos una sed de pertenencia tan grande que a veces en cierta congregación donde estamos de paso, donde echamos raíces, donde sea, estamos
dejándonos manipular, callando la verdad, no diciendo nada a ciertos horrores, no errores, horrores que se cometen. Por esta misma razón, parando un poquito la pelota, te hago una pregunta. ¿Dónde te estás congregando? ¿Sos libre? ¿Podés pensar por vos mismo? ¿Podés sacar tus propias conclusiones de lo que dice la palabra, de lo que enseña el maestro, el líder, el predicador, el apóstol o quien sea? Si hay algo que no te cierra o que lo ves de otra manera, lo podés charlar con no solamente el que es tu hermano, el que está al lado, sino aquel que está arriba en autoridad. Hay posibilidad de hablar. Es accesible, se puede charlar, se puede dialogar. De lo contrario, te tengo que decir que no son errores lo que se están cometiendo, son horrores. Vamos a ir en estos programas tocando punto por punto, pero no puede suceder que los de arriba sometan a los de abajo, que los de arriba se lleven toda la honra que les pertenece a los de abajo, a los que les falta. No puede suceder que los de arriba se enriquezcan a causa de los de abajo, de los que tienen que ser enriquecidos por ello. Hay muchísimos versículos que respaldan lo que digo, la intención de Jesús original de fomentar su eclesía, una reunión, una asamblea de todos, en la que todos tenían voz y voto, en las que todos podían participar, opinar, decir, hablar, en las que todos tenían que servirse mutuamente y los de más arriba servir más a los de abajo. Volviendo a este mensaje de Pablo a Pedro, el mismo mensaje me lo da Pablo a mí, te lo da a vos, ahora recibilo, porque la Biblia nos habla a nosotros como un espejo. Es posible que algo esté interfiriendo en tu relación con el Señor, con la gracia y el perdón. Algún mandamiento, alguna ordenanza, alguna doctrina, alguna costumbre de hombres esté pesando más que la relación cristocéntrica directa con Él. Seguimos con otro pasaje, seguimos, acompañame, no te muevas, no te vayas. Segunda de Corintios, esto es terrible. Mirá lo que dice aquí la palabra, Segunda de Corintios 11:1. Espero que toleren un poco más de mis locuras. Por favor, ténganme paciencia, porque los celo con el celo de Dios mismo. A ver cómo es el celo de Dios. A ver. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Ese es el celo de Dios. Porque pueden haber muchas voces que no te permitan entender el celo de Dios. Este es el celo de Dios. Los demás pueden ser celos de los hombres. El de Dios es este, que vos y yo seamos de Cristo, de Él. Pero me temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan, escuchá, de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aún si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, a un evangelio diferente del que creyeron. Una locura. No solo pasaba con los Gálatas, también con los Corintios. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles. Mirá la palabra que usó Pablo. Que enseñan tales cosas, que introducían obviamente enseñanzas tergiversadas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Les robé, dice esta versión, a otras iglesias al aceptar sus contribuciones, sus ofrendas, para poder servirles a ustedes sin ningún costo. Y cuando estuve con ustedes, no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Presta atención a esto. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de su trabajo, que es igual al nuestro, los superapóstoles. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, dijo el apóstol Pablo. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que no sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Bueno, te explico rapidito. En aquella época, así como pasaba con los Gálatas, también con los Corintios y mucho más todavía, empezaron a aparecer
Los superapóstoles. ¿Quiénes eran? Eran hombres que se jactaban de su elocuencia, de su palabrería, de su conocimiento, etcétera, etcétera, pero habían agregado una costumbre entre los feligreses de la época. ¿Cuál era la costumbre? Cobrar por predicar. Y de tal manera era la costumbre de cobrar por predicar que cuando más cobraban, más ungido estaba el predicador. Cuanto más había que pagarle al que venía a dar la palabra, más unción traía. Te estoy diciendo que eso ya ocurría en la época de Pablo. Imagínate, no es de extrañar que ocurra esto en más de una congregación, ¿no es cierto? Que cuando aparece el superapóstol, hay que honrarlo con todo lo que se tiene y hay que escuchar y recibir todo lo que dice sin cuestionar nada, porque así es, así debe ser. No, todo lo contrario. Por eso Pablo hizo lo que hizo. No les pidió un solo centavo, no recibió ninguna ofrenda de los corintios en esas ocasiones cuando iba a predicar, para demostrarles a ellos que no por lo que pagaban iban a recibir, no por lo que costaba el predicador era la unción que este predicador traía. Él lo hizo, él se sostuvo con las ofrendas de Macedonia, con lo que los hermanos le daban, pero no les recibió un peso. Porque no los amaba, no, los amaba con todo su corazón para demostrar, para desengañarlos. Fíjate el corazón de Pablo, el corazón de un verdadero apóstol. Así hoy día podemos enumerar, pero infinidades de doctrinas tergiversadas, falsas, que se han introducido a lo largo de los años en la iglesia. Y hoy día hay una enseñanza muy falsa acerca de las dádivas, hay una enseñanza muy falsa acerca de la sujeción, del servicio. Hay un desconocimiento, porque no está el mensaje cristocéntrico, porque hay muchos superapóstoles que se meten en el medio de nuestra relación con Él. En muchas congregaciones no se fomenta la relación directa, hay una escala de intermediarios. Somos idólatras ya por naturaleza. Desde que caímos de la gracia, estamos buscando intermediarios. Inconscientemente estamos buscando atajos. Y lamentablemente dentro de la iglesia cristiana, en muchas congregaciones, encontramos el intermediario, encontramos el escalafón, encontramos aquel que nos va a llevar a la revelación. Es terrible, es tristísimo. Ahora Dios dice en su palabra que Él puso la unción en cada uno. Todos somos ungidos. ¿Todos sabías eso? Todos somos ungidos, lo repito. Todos somos ungidos. Todos somos ungidos. No hay un ungido, no está Él. El ungido es Cristo y Él nos dio la unción, el Espíritu Santo. El mismo apóstol dijo en un momento: ustedes no necesitan que nadie les venga a enseñar nada extraño, porque la unción que tienen les enseña todas las cosas. Confía en el canal que tenés ahí dentro. Confía en la conexión directa, estrecha, que Dios, a través de Jesucristo, se encargó de dejar. Jesús dijo: conviene que yo me vaya. ¿Por qué hizo semejante declaración? Lo dijo Él, para enviarles mi Espíritu que estará dentro de ustedes. Esa es una manera de evitar a su cuerpo la manipulación, el control extraño, la falta de crecimiento. Es una manera de hacer justicia. ¿Qué papá no quiere tener una relación directa y personal con sus hijos? Entonces, ¿por qué argumentamos en contra de Dios semejante barbaridad? No, al pastor sí lo escucha, al apóstol sí le revela, él es el que sabe la verdad. Vamos a confiar en lo que Él puso adentro. Y bienvenido el pastor, y bienvenido el apóstol, y bienvenido el maestro, y todos los que Dios pone para edificar son bienvenidos si tenemos una relación directa. Si no tenemos una relación personal, directa, espiritual, con la cabeza, nosotros que somos miembros, estamos fritos. ¿Por qué? Porque nos hacemos de ídolos. Se multiplica la idolatría dentro del cuerpo de Cristo. ¿Esto es tan difícil de entender? Escudriñá, no me creas a mí. Porque si no estaríamos en la misma. Escudriñá, sé noble. Usá la conexión directa. Lo que Él hizo en la cruz fue para dejarte su espíritu dentro tuyo. Honralo. Escudriñá, sé como los hermanos de Berea, más noble que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque cuando el mismo apóstol Pablo, que estamos viendo su corazón intachable, les predicaba la verdad, estos hermanitos de Berea agarraban sus escrituras y escudriñaban para saber si lo que Pablo decía era verdad o no. ¿Vos creés que en algún momento Pablo se enojó por esa acción?
Vos que Pablo dijo, pero ¿cómo pueden poner en tela de juicio lo que yo digo? Soy el gran apóstol Pablo, soy el siervo de Dios y pa. No, la Biblia dice que eran nobles y más que otros, que no lo hacían. Entonces, que nadie te impida escudriñar, evaluar, pensar, reflexionar. Que nadie te impida hacer uso de tu conexión espiritual con el maestro. ¿Qué pámpano que no está conectado a la vid puede seguir dando fruto, puede seguir vivo? Ninguno. Los pámpanos no están conectados entre sí para fructificar. Están conectados a la vid, cada pámpano a la vid. El pámpano que no está conectado a la vid de manera directa se va a secar. Por eso hoy día dentro de las iglesias vemos pámpanos secos. Gente seca, gente amargada, gente que se conforma con un ídolo. Yo quiero ser claro, no reniego de ninguna iglesia, ninguna congregación, porque es el cuerpo de mi Señor. Yo soy parte de la iglesia, amo a Cristo, amo su cuerpo, su novia, su iglesia, mis hermanos. Por eso hablo lo que hablo. Tenemos que ser eunucos. Ojo con corromper a la novia del Cordero, del Señor. Dios nos libre. Pero no, en ese campo no nos metamos. Vamos a tener las prioridades correctas y todo va a funcionar bien. Vamos un poquito más. ¿Querés leerte el libro de Apocalipsis? Hacelo, no te vas a arrepentir. Bienaventurados son los que leen esas palabras, dice el mismo libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es el último mensaje, por lo menos escrito, de Jesús a sus iglesias, que conforman su cuerpo, ¿verdad? Son 7 mensajes, 7 iglesias que representan a todas las iglesias que iban a venir posteriormente. Y siempre hay un común denominador. Siempre está la felicitación primero y después la exhortación y la reprensión. Después léete todos esos mensajes a las 7 iglesias, pero fíjate, quiero destacar, por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice luego: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Resulta que esta iglesia de Éfeso venía trabajando mucho, y Pablo en una de sus cartas felicita el amor de la iglesia de Éfeso porque era un amor inalterable. Y se cree que más o menos 30 años después de esa carta de felicitación por el amor inalterable, sucedió esto. En el transcurso se murieron algunos, quedaron otros, vinieron nuevos, y esa iglesia perdió el amor inalterable. Dejó de lado ese primer amor. Ahora, lo sorprendente es que, aunque dejaron el primer amor de lado, seguían haciendo obras. Seguían probando a los falsos apóstoles. Mirá vos, lo que no hacían los corintios, por ejemplo, o los gálatas. Seguían sirviendo, trabajando, yendo a hospitales, cárceles, moviéndose, pero mecánicamente, por fuera, por la motivación incorrecta. Eso es lo que no debe pasar, no debe ocurrir en nosotros. Nadie te puede obligar. No te sientas, por favor, obligado a hacer lo que haces en la iglesia o fuera de la iglesia, en tu familia, donde te muevas como hijo de Dios. Porque si lo haces sintiéndote obligado, a Dios no le agrada, eso no lo glorifica. Dios nos dio un libre albedrío. No somos androides, no somos máquinas. Él nos respeta, respeta nuestra voluntad. Lo que hacemos lo tenemos que hacer de corazón, de voluntad, si no, no se lleva a la gloria, no sirve. Si en algunas áreas estás sirviendo, estás haciendo algo con una carga, con una presión, sintiéndote obligado, una sugerencia: no lo hagas más. Por lo menos hasta que te quites esa carga, esa imposición, y logres descubrir que lo que haces o vayas a hacer va a ser de voluntad, de corazón, para que Dios reciba, para que Dios se lleve la gloria. Puede ocurrir, me ha ocurrido también. Envolverme en la rutina, prestar tanta atención, tanto tiempo y tanto esfuerzo a la obra de Dios y descuidar al Dios de la obra. Y al punto de dejar de lado mi primer amor, de donde nunca tendría que haber salido, esa relación directa con Él. Esto nos ha ocurrido, creo que a la mayoría de los que ya tenemos un tiempo en el Señor. Bueno, eso no es agradable. Mirá qué impresionante que esta iglesia que venía en marcha, como un auto que va por una pendiente,
había perdido el combustible. Bueno, en cualquier momento podía llegar a frenar y a perder todo, y por eso Dios la amonesta, la corrige, le hace abrir los ojos. Y aún así tenía algo bueno, que aborrecía las obras de los nicolaítas. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Bueno, se cree que eran personas que venían con la influencia de Balaam, que fue un profeta corrupto, un profeta de la prosperidad, un profeta que se dejaba influenciar por lo externo, por lo material. También en algún momento enseñó a corromperse al pueblo de Israel, desvió al pueblo de Dios de su devoción hacia el Señor. Imagínate, los nicolaítas, aborrecidos por Dios. Hoy día, este espíritu de Balaam está en un montón de congregaciones y hasta renombradas, predicando un evangelio de prosperidad, de éxito externo, desviando a la gente justamente de su devoción por Cristo, su vida interna, íntima, espiritual, profunda. Es hora de volverse al primer amor, a esa relación íntima, de tirar todo abajo, de romper todo, de deshacer todo lo que haya en el medio, creando una distancia y abrazarnos y no soltarlo nunca más. Es lo que Dios está diciendo. Bueno, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto va para aquellos que se sienten con poca fuerza. Dentro de las congregaciones y las iglesias hay gente que tiene poca fuerza. Hay gente que se siente de terror. Personas que creen que no saben, que no son capaces, que no lo van a lograr, que no les sale, que no tienen la capacidad, etcétera, etcétera. A esas personas, si guardan la palabra, esa intimidad, esa relación cristocéntrica, Dios los va a guardar de toda prueba, les va a abrir puertas en los momentos más difíciles. Las puertas que Dios les abra, nadie se las va a poder cerrar. Mirá qué relación que Dios propone con esas ovejitas débiles, machucadas ahí, que están pendientes de un hilo. Fíjate lo que dice, porque en toda la Biblia tenés al mismo Jesús, a los apóstoles, hablando de las prioridades, hablando de las bases de la iglesia, de las costumbres saludables, la sana doctrina, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, que nada ni nadie ocupe su lugar. Pedro diciendo en Hechos 5:29, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Juan 4:1 diciendo, deben probar todo espíritu, no crean a todos los que les hablan por Dios supuestamente, deben probar, analizar todo espíritu. Mirá lo que dice el Señor. Los hermanos de Berea que escudriñaban y mostraban así su nobleza, aunque era Pablo el que estaba dictando la verdad. Y nos cuesta tanto tener una relación personal, nos cuesta tanto por nuestra misma naturaleza caída. Por esa razón es que el enemigo, el diablo, se ha metido, que muchos han sacado tajada, que la iglesia todavía no ha crecido como para ganar al mundo. Estamos estancados en un montón de áreas, pero tenemos que de una buena vez entender y vivir, experimentar que en Cristo somos nueva criatura, que nacemos de nuevo, que ahora tenemos entrada directa, que no necesitamos intermediarios ni siquiera filtros mentales, porque en el plano espiritual, en lo más profundo, ya está la conexión hecha, y usarla y explorarla. Y bueno, para eso también se necesita un autoconocimiento, conocer de nosotros que no somos nuestra mente, sino que somos espíritu. Tenemos una mente, tenemos un cuerpo, pero somos espíritu. Esa es nuestra parte esencial, poner cada cosa en su lugar, tener esa relación desde ahí con Dios. Claro, es todo un proceso, pero es lo que cuenta. No sé cuál es tu situación, cómo la estás pasando, en qué punto estás, pero sí sé que Dios te ama, tanto que dio su Hijo, tanto que dejó su espíritu y dentro tuyo, si es que ya lo recibiste, para tener una relación directa con vos.
para que desde ahí puedas aportar, para que sí te congregues, ningún problema, al contrario, y que desde tu postura, tu posición, puedas servir, puedas ayudar, puedas aportar, no para ser subyugado, no para ser mandoneado, no para ser herido, lastimado, esclavizado de una nueva manera, pero esclavizado al fin. No, para que puedas dar lo mejor, te puedas desarrollar, puedas crecer, puedas hablar todas las cosas. Acuérdate, si no tenés una relación privada, profunda, personal, espiritual, vas a buscar culpables o vas a buscar ídolos. Si tenés una relación espiritual profunda, privada, etc., vas a buscar a tu Dios. Vas a crecer a más no poder. Vas a depender de lo interno para extenderte hacia lo externo, para transformar tu mundo externo y aportar lo mejor en tu congregación, en tu casa, en el barrio, en el trabajo, donde te muevas. La creación toda está desesperada. Se cae a pedazos esperando la manifestación de los hijos, de los que saben que son hijos, de los que tienen una relación espiritual y personal. No hay tiempo que perder, esto es urgente. Acuérdate que Dios acomoda todas las cosas, Él se ocupa de hacer justicia, Él sana tu corazón, Él venda tus heridas, Él te va a colocar en el lugar correcto, Él te va a usar y vas a desarrollar tu potencial y tu propósito en este mundo a pesar de quien sea que se oponga, de la religión organizada, de lo que fuere. O Dios va a usar esa familia de la fe para proyectarte también en el mejor de los casos. Pero vamos, el mensaje es directo, es claro, es puntual. Dios te habla. Hoy tocamos algunas vaquitas sagradas por arribita. Este es el primer programa. Así empezamos. Y lo vamos a hacer cada, 2-3 días, una semana, un mes, no tengo idea. Pero vamos a tocar nuestras vacas sagradas. Llegó la hora. Gracias. Abrazo grande. Los quiero mucho. Los amo en el Señor. Y de parte de Jesús, un beso y un abrazo enorme. Dios los bendiga a todos.